Wilfredo, este es el desafío de tiempo. Bueno, el seminario planificó estos módulos de autorización y hoy toca iniciar uno que lo culminaremos el próximo mes, no solo hoy. Significa que su material no es todo. Esto va a ser solo lo que avanzamos hoy, ¿ya? Lo que tiene hoy es solamente para hoy lo acabamos, y la próxima o el próximo mes lo tendremos para un nuevo material, o daremos la otra parte del material, entonces, para complementar. Así que esto es solamente para hoy y hacemos uso de este material, aprovechamos el tiempo. Entonces, como dijo él, mi nombre es Miguel Ángel Arredondo, para los que no me conocen, graduado del seminario en 2010, trabajando en el ministerio ahora como pastor en la iglesia Estrella Belén Bautista. Son 5 años ya ahí también como pastor. Anteriormente trabajé como pastor en la iglesia Ríos de Agua Viva, otros años también, desde el 2009. Y bueno, desde el 2009 venimos trabajando en el ministerio a tiempo completo siempre. Entonces, si hablamos de tiempo completo, bueno, de eso se trata entonces nuestra materia. Damos algunas cositas de introducción para luego meternos a los puntos principales, y van a notar en sus notas que no voy a dedicar tiempo a hablar de experiencia, aunque en los debates o los pequeños tiempos que habrá de discusión podemos hablar mucho de experiencia, pero basado en lo que tendremos acá como guía según nuestro material. Creemos que la iglesia no es la que fabrica pastores, y creo que estamos por aquí. Creo que a la mayoría de ustedes lo conozco como pastores, pastor Félix, pastor, bueno, todo pastor. Y por eso el módulo es de autorización ministerial pastoral también, tiene que ver con eso, con pastoral. Entonces, a veces tenemos estos conceptos, y yo sé que la iglesia maneja, y no estaría del todo mal, pero a veces la iglesia dice, vamos a elegir pastores. Y aunque el término elegir no es necesariamente ni el bíblico ni el más acertado, se puede entender en el contexto, pero hay que llevar un poquito a nuestro concepto y también el concepto de la iglesia a entender que no se trata de la iglesia como la que forma, en el sentido de que ella es la que designa, o ella es la que manda, o ella es la que elige pastores, sino el Señor. Y tal vez puse ahí un pasaje como Gálatas capítulo 1, versículo 1, solamente quiero leer ese, pero tal vez ustedes conocerán todos las introducciones que hay a las cartas del apóstol Pablo, especialmente, que casi tiene el mismo inicio en todo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí. Pablo dice, no de hombre, sino por Jesucristo. No de hombre, sino por Dios. Y si ustedes le tomarán el tiempo, pueden ir a cada carta del apóstol Pablo escrita y va a tener casi el mismo debate. Siempre va a decir él que él no pertenece al hombre, que su ministerio no pertenece a la iglesia, que su ministerio pertenece ¿a quién? Al Señor. Y eso tal vez como una prerrogativa inicial debemos tenerla bien en claro. Me gustó también pensar en esta palabra que escribí luego en el punto 2 allí de su introducción, donde dice, vino palabra de Jehová. Esa idea está en todos los llamados bíblicos. Casi siempre usted va a ir a los llamados bíblicos, desde los profetas, desde los apóstoles, desde los hombres de Dios llamados al ministerio, y está esta palabra que dice, vino palabra de Jehová. ¿De quién es la palabra? ¿Quién es el que llama? Pues Dios. ¿Quién es el que nos llama al ministerio? ¿Quién es el que nos mete al ministerio? De cierta forma podemos decirlo así, Dios. Entonces, esos pasajes tal vez nos van a dejar un poquito de luz y vamos a iniciar con eso. Pero también me gustó este pasaje de Jeremías 32, 22, está allí un poco parafraseado, dice el Señor, yo no los envié, dice, ni los mandé, y por lo tanto, es una forma de decirlo también, ningún provecho hicieron para este pueblo. Había una parte del pueblo, había un liderazgo del pueblo no aceptado por Dios, y por lo tanto, Dios dice, yo no los envié. Hoy en día puede haber personas en el ministerio que no son enviadas por Dios, y creo que al igual que el tiempo de antes o Antiguo Testamento, lo puede haber hoy en día. Y debemos considerar eso muy seriamente. Pero también consideremos Romanos.
Si pensamos en Romanos 12:3, dice que hay algunos que tienen más alto concepto de sí. Pablo manda a que no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Cada uno debe pensar de sí con cordura conforme al don que Dios le ha dado. Entonces, sabemos nuestro don, sabemos nuestro llamado, estamos convencidos bíblicamente y espiritualmente, o fue algo de hombre. Y creo que por allí vamos en nuestra introducción, pero también pensar un poquito en la realidad de las iglesias. ¿Por qué hay pastores en nuestras iglesias? ¿Por qué surgen ministerios y por qué hay nuevos pastores en las iglesias? Un hermano, recién justamente un joven, está acabando el seminario, todavía está en la mitad del seminario, en otro seminario, no acá, y esta semana que pasó me dice, creo que voy a asumir el pastorado en la iglesia. ¿Y por qué? Porque no hay más. Porque no hay más. Porque dice, soy el único y no hay más, aunque yo quiero otras cosas, pero creo que la necesidad me está llevando a tomar el liderazgo. Y como él, muchos comienzan así. Comienzan así. Tengo un hermano que trabaja conmigo ya unos años, el pastor Alfredo. El pastor Alfredo dice en sus inicios que le pasó lo mismo. Hay muchas experiencias similares. Dice el pastor, resulta que el pastor se fue, no había otro pastor, yo estaba allí, yo estaba un año en el seminario y resulta que dice la iglesia, hermano, tenés que quedarte vos acá. Yo no tenía convicción de mi llamado, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo era esto del pastorado y me dijeron, hacete cargo de la iglesia. Y se hizo cargo de la iglesia, 11 años estuvo como pastor. Al cabo de 11 años, dice recién, dije yo, necesito capacitarme. Después de 11 años se preguntó eso. Y la iglesia está ahí pataleando. Hasta ahora patalea la iglesia en esas circunstancias. ¿Cuántos ministerios de iglesia están en esas circunstancias? De que por la necesidad, porque alguien no hizo un trabajo de discipulado o mentoreo en una secuencia bíblica para que otro pueda estar en el ministerio, resulta que al que más o al que mejor está, lo ponemos. Sin considerar y sin preguntarle si es llamado, sin considerar si Dios lo está poniendo en ese lugar, simplemente ponemos personas. Y muchas de nuestras iglesias están sufriendo así. Sufren por eso. Tienen problemas con eso. Y a mí me impresiona que aún los carismáticos hacen mucho más que nosotros en el celo, cuando nosotros nos llamamos más celosos y más conservadores. Y ellos tienen un poquito de eso. Una señorita viene a una iglesia carismática y me dice, pastor, quiero que me dé una recomendación porque yo venía a esta iglesia hace años y quiero que me dé una recomendación. Yo le digo, ¿yo qué recomendación si yo no te conozco? ¿Cómo voy a darte una recomendación? Pero me dice, yo asistí a esta iglesia. Pero, ¿y para qué necesitas la recomendación si hace tiempo que te fuiste a esta iglesia? No, porque en mi iglesia, para entrar al ministerio, un ministerio creo que era de alabanza o algo así, yo necesito la carta de recomendación de la anterior iglesia para estar un año a prueba. Y después de ese año a prueba, recién comenzar a ensayar en el ministerio y ver si así puedo calificar para estar en el ministerio. ¿Y nosotros qué hacemos en nuestra iglesia? Hermano, ya canta mejor. Y como que hacemos lo mismo también con el pastorado. Si hacemos lo mismo con ministerios en las iglesias, desde esos niveles, como digo, ya sea un ministerio de alabanza o ya sea otro ministerio en la iglesia, así mismo también pensamos que el pastorado tiene que ver así. Que si hay la necesidad, ahí está, pongámoslo. O como algún hermano dijo una vez, pongámoslo, pastor, cuando ya él sea, se va a ordenar, se va a acomodar. Ahora no es muy bueno, pero ya después lo va a hacer. Y hacemos cositas y decimos cosas como eso. O tal vez lo último que quería mencionar en la introducción es la parte económica. No la vamos a tocar hoy, la vamos a tocar el próximo mes. No vamos a meter solo a la parte económica el próximo mes. Y en la parte económica del próximo mes, ahí sí veremos todos los pasajes de economía bíblica y de mayordomía y de dinero y de salario y todo aquello. Por ahí vamos a meterlo. Por ahora pensamos que hay un gran lucha de hermanos diciendo la razón de por qué no está el ministerio a tiempo completo, ¿por qué es? Por la economía. Porque la iglesia no le puede sostener. Porque la iglesia es muy pequeña. Porque mi familia necesita. Porque, y tomamos la parte económica como la excusa. Bueno, una traducción que se dice para excusa es que es una mentira, ¿ya? Es excusa, entonces es una mentira. No es real, no es real. Decimos entonces, yo soy de los que considero que no es la economía. No es la economía de entrada, voy a decir eso. No es la economía
no debe ser la economía, y debemos dejar de pensar que es la economía la razón de por qué yo no puedo estar a tiempo completo en el ministerio. Cuando yo estaba en el seminario, la iglesia me pagaba 100 bolivianos. 100 bolivianos. Y así estuve los 4 años, antes de cambiar el último año. 4 años solamente con 100 bolivianos. Y trabajé yo como pastor de niños, como pastor de jóvenes, estaba todo allí y solamente con 100 bolivianos. Luego uno piensa que es cuestión de dinero y no se trata de dinero. Cuando comencé ahora la iglesia a pastorear hace 5 años atrás, dice la iglesia, me dijo algo que a mí me sorprendió. Me dice: pastor, nadie había hecho lo que usted hizo. ¿Qué cosa? Yo llegué a la iglesia por todo lo que ya, bueno, el trámite no le voy a contar de cómo fue el asunto de la llegada a la iglesia. El asunto fue que después de un mes de estar en la iglesia, los diáconos o los líderes de acerca me dicen con el tesorero: pastor, este es su salario. Después de un mes. Me dice: usted no nos habló nunca de salario, usted nunca nos dijo cuánto iba a ganar, cuánto quería ganar, nunca nos dijo eso. Pero a la iglesia nosotros hemos decidido darle esto. Y ahí está su salario. Y él dice: nunca antes alguien, porque la mayoría venía y preguntaba primero eso. La mayoría negociaba primero eso y luego decía si sí o si no. Después decía, creo que la voluntad de Dios es aquí, digamos, ¿no? Dependía del salario un poquito, ahí estaba. Entonces, pareciera que hemos perdido un poco el horizonte de la convicción del ministerio, del llamado, del servicio, del trabajo, de la obra del Señor. Y entonces necesitamos un poquito de contexto. Yo pensaba contarle un poquito del contexto nuestro, porque nosotros somos nuevos. ¿Cuántos años tiene el seminario? 66 años, ¿no? 66 años, este año cumple, ¿no? Las iglesias más antiguas de Bolivia tienen un aproximado de 100 años, las más antiguas, las del occidente, las de oriente, las de acá, ¿cuánto tienen el promedio? 50 años. Yo hice una consulta para la universidad acerca de las iglesias, y en otra zona nomás, Villaguarne, un poquito de Cuarto Anillo para el otro lado, para la Radial y todo aquello, casi todas, es interesante, casi todas van a cumplir 40 años este año. Casi todas están por los 40 años. Entonces hay una gran cantidad, y en el oriente es un promedio de 50 años. De 50 años de ministerio. ¿Qué significa? Que si hay 50 años haciendo ministerio o de iglesia, hay una segunda o tercera generación de miembros, o una segunda o una tercera generación también de pastores. Y nosotros a veces nos queremos comparar con ministerios americanos o europeos, cuando nuestra realidad está lejos todavía, en tiempo primero, en tiempo. Luego también en forma. ¿Por qué? Porque para llegar a ciertos niveles que a veces desearíamos tener, necesitamos también trabajar más en el ministerio. Mi abuelo fue misionero laico. Él plantó iglesias en la Chiquitanía. Cuando yo era niño le ayudaba a él en el ministerio. Mi abuelo se convirtió a los 50 años y hizo ministerio estando sin formación, sin preparación, y hizo algo que la gracia del Señor le permitió hacer: levantar iglesias en algunas comunidades, y lo hizo. Como él, muchos. Y también como él, muchos pastores no se prepararon porque no había las condiciones para prepararse. Por ende, muchos ministerios iniciaron con hermanos laicos haciendo ministerios sin formación, preparación formal, académica, o tal vez porque no habían los recursos o las instituciones. Y como digo, si el seminario tiene 66 años, se dan cuenta de los tiempos. Entonces, hoy no es lo mismo. Hoy la sociedad de nuestras iglesias, sí o no, que ya ahora en sus iglesias, en nuestras iglesias, ya hay profesionales. Cosa que hace unos 20 años atrás era un poco complicado. No había muchos profesionales en muchas de las iglesias. ¿Por qué? Porque era natural del tiempo también que vivían las iglesias, el contexto social, el contexto de formación no es el mismo. Hoy es distinto. Ahora, si estamos en una segunda o tercera generación de hermanos y también de pastores, entonces no puedo darme el lujo, no podemos nosotros darnos el lujo hoy de excusarme en cosas que los hermanos allá hace tiempo atrás no pudieron lograr, y yo
Sí puedo lograrlo hoy. Hay herramientas hoy que ellos no tuvieron y nosotros sí las podemos tener hoy en día. Herramientas. Dos, hay oportunidades hoy, muchas, aparte del seminario, que vamos a hacer propaganda por el seminario, vengan al seminario siempre. También debemos pensar que las hay en línea, las hay como herramientas de formación en internet, las hay como herramientas de formación en diferentes formas y diferentes maneras, y tenemos un montón de opciones. Hoy sí, antes no. Ahora, permítanme un paréntesis aquí, que yo lo mencioné también en la nota allí. No por eso quiero criticar a los pastores que trabajaron al inicio. Al contrario, hay que aplaudirlos. Porque muchos de los pastores que nos dejaron hoy iglesias establecidas, muchos de esos pastores que trabajaron en los inicios formando, levantando ministerios, ellos, hermanos, realmente se entregaron a la obra. Realmente dieron lo mejor de sí. Ahora, a mí me da tristeza y me da un poco de mal pensarlo así, que a hoy jóvenes estén criticando a los antiguos o mirando y diciendo, ellos no hicieron esto, hicieron mal. No. Deje de pensar en lo que hicieron mal y comienza usted a escribir para adelante bien las cosas. Ellos hicieron lo mejor que pudieron y lograron muchas cosas interesantes y buenas. Y eso hace un legado importante. Consagración y entrega hay algo muy bueno en ellos también. Mi el pastor Félix era el pastor Daniel Justiniano. Daniel Justiniano ha sido pastor por 40 años en el ministerio, pero sin embargo era un pastor laico también, con un poco de formación, pero sin embargo levantó ministerio, levantó iglesia y hizo un excelente trabajo. Gracias a Dios por eso. Para aplaudirle, digo yo, para aplaudirle también. Pero no es posible, y él una vez en una charla más pastoral, personalmente me dijo algo que a mí hoy en día pudiéramos decirlo, usarlo en su contra. Ya que él decía, cuando yo prediqué mi primer sermón, mi primer mensaje, yo lo prediqué en mi pueblo, dice. ¿Y sabes qué prediqué el primer mensaje? Mateo 24. ¿Con qué se metió, digamos, no? Con Mateo 24, dice, con Mateo 24, y lo que ya pensamos en escatología, en exégesis, decimos, digamos, tremendo pasaje se metió, ¿no? Y él dice, prediqué Mateo 24 y, ¿sabes? Se convirtieron hartos, dice. Se convirtieron hartos en mi pueblo, ¿por qué? Porque dice que allí en el pasaje bíblico mencionaba que había hambruna, iban a morir las vacas, los animales, y él dijo, y se estaban muriendo en el pueblo. Se estaban muriendo las vacas en el pueblo. Entonces dice, se estaban muriendo las vacas, y yo lo asocié, lo aplicó directo, digamos, pum, digamos, el pasaje, ¿no? Entonces estamos en el fin de los tiempos y viene, hizo un mensaje allí y se convirtió. Él dice, pero yo no lo volvería a hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque ya estudié un poco más, porque ya estudié el pasaje, porque ya tengo un conocimiento mayor. Entonces hay errores que sí se pudiera decir que cometieron muchos de los pastores en el pasado, pero no es posible que nos demos el lujo de seguir nosotros en la misma. No es posible que hoy en día sigamos unas cosas o unas razones así que nosotros mismos debemos mejorarlas y cambiarlas. Es mi manera de pensar. Luego, y para culminar este segundo punto, creo yo que lo que otros hicieron es para que yo lo haga mejor. Y si yo lo hago mejor, mis hijos lo deben hacer mucho mejor. Y yo debo pensar que el cristianismo, las iglesias y nuestros ministerios deben estar en crecimiento constante, no retroceso. ¿Qué se espera? Que entonces hoy, cuando tocamos el tema de ministerio a tiempo completo, si hubo pastores en el pasado que no pudieron por una u otra razón estar en el ministerio a tiempo completo, se espera que hoy en día sí nosotros lo podamos hacer. Y podamos estar por un contexto ya del tiempo, por un contexto histórico en el cristianismo boliviano también, y llegar a pensar que nosotros debemos hacer un poco más. Yo creo que si mi abuelo, como dije yo, mi abuelo predicó la chiquitanía y todo eso y cometió un montón de errores, yo si me pudiera pensar ahorita en los errores de mi abuelo, entonces yo pudiera criticarlo mucho. Pero luego yo no me voy a poner a pensar en el pasado, me voy a poner a pensar en mi ministerio, en el ministerio ahora y pensar en el futuro. A partir de ahí, pienso un poquito, hermano, en estas tres cositas que yo les puse allí a ustedes en la siguiente página. La convicción acerca del ministerio. Tres pasajes conocidos.
Por favor, 3 pastores. Hermano, a ver, 3 pasajes tenemos acá. Mateo 9, 37, 38. ¿Quién lo tiene? Ahí está, listo, pastor. Luego, Hechos 20, 28. Otro pastor, ¿quién lo tiene? Hechos 20, 28. ¿Quién lo tiene ahí? Segundo pasaje. Sí. Y Efesios 4:11. Efesios 4:11. Como un pequeño bosquejito, y solamente como para mencionarlo allí, está así estas expresiones. Pero leamos los pasajes. Mateo capítulo 9, 37 y 38. Entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que da pastores? ¿Quién es el que da obrero? ¿Quién es el que envía? Pues Dios. Pues Dios siempre va a ser así. Pensémoslo y digamos rápidamente para hacerlo como un bosquejo, dice acá. Hechos 20, 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo a los ancianos de Éfeso, allí le dice, por el Espíritu, en donde el Espíritu les ha puesto, colocado también, en la expresión. Entonces, ¿quién es Él que hace también eso, esa acción, esa obra? El Espíritu Santo, participando. Una forma de hablar de la Trinidad de Dios también. Y Efesios 4:11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Él mismo constituyó. La expresión del griego allí, para lo que domina un poquito el griego, nosotros decimos constituir en otra palabra. Constituir es una buena traducción para nosotros también, pero pudiera también darse una idea de la misma acción que menciona en Mateo. Dice: rogad el Señor que envíe obreros, y Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. Luego en Efesios también está el hecho de que es Cristo. Es Cristo. Dice allí también Él mismo lo hace. Ahora, por eso es lo que yo dije al inicio. El apóstol Pablo, en todos sus inicios de sus cartas, él decía: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol del Señor, de Dios. Está siempre esa unión. Él siempre se consideró a sí mismo, no de la iglesia tanto. Algo que hoy en día se maneja mucho. Yo vengo de la iglesia tanto. Y como que hay una idea de dependencia. Me dijo un hermano una pregunta que creo que a muchos pastores deberían responderla mucho mejor. Porque él dijo: pastor, este hermano, lo dijo por un pastor, este hermano dice: yo soy siervo del Señor, dice, ¿no? Soy el siervo de Dios. Y después viene y lo dice: pero ustedes deben pagarme. Pues porque hablando del sustento, dice: la iglesia no me sustenta, la iglesia no me paga, la iglesia no tanto, y se queja del pago, se queja del apoyo. Y me dice: si es siervo de Dios, ¿por qué no se queja con Dios? Es un hermano de la iglesia pensando un poquito. Un hermano de la iglesia pensando un poquito, y resulta que a veces estamos con eso y lo dejamos los hermanos pensando: ¿por qué nos quejamos con la iglesia del sustento si es Dios y somos siervos del Señor? Y entonces, ¿cómo es la figura para entenderla mejor? Le dije que hoy no vamos a hablar de economía, lo vamos a hacer al final, pero solo le dejo la reflexión para pensar un poquito en que si realmente tenemos en claro de quién venimos, de quién somos siervos, de dónde viene nuestro llamado. Y si sabemos bien claro eso, entonces nuestro concepto mismo de nosotros en el ministerio va a estar mucho más cabal, va a ser mucho más exacto. Les voy vamos a los pasajes de 1 Timoteo 3, conocido, y Tito 1, 5 al 9, para poder definir otros 4 puntos que son características de un siervo, de un llamado. Alguien pudiera decir que estas 4 características que voy a mencionar hoy son las que debería tener todo candidato para el ministerio pastoral, todo candidato para el ministerio al servicio del Señor. No es un bosquejo basado en los versículo por versículo,
sino basado en los versículos como un todo, uniendo tanto Timoteo como Tito. Tanto Timoteo como Tito, tenemos este pequeño bosquejo allí, y bueno, lo conocemos. Le voy a dar lectura, porque creo que nos puede familiarizar a todos, otra vez recordar los requisitos bíblicos del ministerio pastoral. Primera de Timoteo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, no que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a Tito. Y ahí unimos con Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, otra vez la expresión, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, que no tenga acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea otra vez irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y por último, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Antes de decirle el pequeño bosquejo que está aquí de los 4 puntos, hace 5 años atrás aproximadamente salí de una iglesia, y saben, algunos me conocieron, Ríos de Agua Viva, y surge lo de la iglesia Estrella de Belén. Y qué interesante la forma de cómo los hermanos eligen pastores. Resulta que me invitaron una vez a esa iglesia, y yo una sola vez a esa iglesia fui a predicar. No he ido a predicar nunca, solo una vez. Con esa vez ya me conocieron, con una sola vez. 2, esa iglesia estaba sin pastor un año, estuvo sin pastor aproximadamente un año. Y cuando dijeron y decidieron ya tener pastor, dijeron, vamos a hacer esto. La forma y la manera, ¿cuál fue? Vamos a hacer una sugerencia, como en muchas iglesias. Sugerencia. ¿Basado en qué? En nada. Simplemente, hermanos, sugieran pastores. Listo. Y los hermanos sugieren y cada uno busca el que le gusta más, ¿no? A mí me gusta más gordito, me gusta más flaquito, a mí me gusta que predique más corto, más largo, no sé, digamos, que sea más gritón, no sé. Y cada uno, pues, dijeron los 6 más votados, como un rating, digamos, ¿no? Los 6 más votados, y fueron los 6 más votados. Yo era el número 6. ¿Por qué? Porque era el último conocido, ¿no? Sí, el último que yo había ido unos domingos antes, entonces era el último conocido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los hermanos un día me llegan, los del comité de púlpito, y dicen, pastor, venimos para decirle si usted acepta ser el pastor en nuestra iglesia. A ver, ¿y cómo es eso? Le digo, ¿no? De parte suya, explíqueme. Bueno, me explican justamente lo que le digo ahora, y dicen al final, y bueno, y si usted acepta, lo vamos a poner en una lista y lo vamos a llevar a votación. Entonces, yo decía sí, otro decía sí, otro decía sí, y 3 o 4 a la votación. Y el ganador es el pastor, ¿no? Ahí está su pastor. Así funciona la cosa, le digo, ¿no? Bueno, le digo, no soy su pastor. De entrada le digo, yo no acepto tal cosa. Si ustedes quitan todo eso y no hay nadie más y solo yo quedo como pastor, le digo, yo voy a ser su pastor. Eso no va a pasar, me dice un hermano. Así, más o menos, le voy a decir textualmente, uno de esos hermanos orgullosos de iglesia, ¿no? Orgulloso de ser de la Estrella de Belén. Y dice, eso no va a pasar, pastor, seguro que van a haber 2 o 3 pastores que van a querer ser pastores de la Estrella. Y era verdad. Y era verdad. Y me llama uno de esos pastores que estaba en la lista de los 6, y me dice, pastor, ¿va a aceptar o no va a aceptar? Y yo le digo, ¿por qué?
Porque si usted acepta, yo no acepto. Para que vean, digamos, cómo manejamos las cosas, cómo manejamos los pastores, le digo, usted vea, le digo, ¿qué va a hacer? Su decisión, le digo, y ahí voy a algo que yo le dije a los hermanos. Yo no creo, hermano, que Dios le diga, vos vas a ser pastor de la estrella, vos vas a ser pastor de la estrella, vos vas a ser pastor de la estrella, y ahí que la iglesia te elija, y si el que sale, ese va a ser pastor. No creo que funcione así las cosas. Le intenté explicar un poquito a los hermanos, no me creyeron lo que yo le dije, y se fueron. Pues pasó lo que yo le dije, es decir, ninguno dijo sí, todos dijeron no. Cuando todos dijeron no, recién volvieron otra vez a mí y me dijeron, pastor, resultó que nadie dijo sí. Resultó que toditos dijeron que no. Y bueno, y a partir de ahí hicimos algo y ya no hubo elección y fue de otra forma y todo eso, ya lo trabajamos y todo eso. Bueno, otra forma. A formas y maneras puede variar, pero voy a los conceptos que la gente maneja en cuanto a elegir, en cuanto a la idea de aceptar a un pastor, designar a un pastor o a cosas como esas. Pocos se preguntan qué dice la Biblia. Pocos se preguntan, hermanos, estudiamos los requisitos. Pocos ponen, hermano, y la verdad es que solo la iglesia viene haciendo eso porque ni en el mundo secular hacen eso. En el mundo secular vamos a un trabajo, ¿qué pasa? Ahí está, pues, hermano, ahí está su requisito. Y dice, el perfil de profesional que queremos es este. Listo. ¿Lo reúne o no lo reúne? ¿No lo reúne? Listo. No le llaman. O le dicen, le vamos a llamar y no le llaman, ¿no? Le vamos a llamar y no le llaman. ¿Ah? Y ahí queda. El perfil está. Y en la Biblia, pues tenemos un perfil, hermano, que pareciera que la iglesia lo vio, lo viene, hermano, pisoteando, no lo considera un ideal, algo que no se puede cumplir. Los requisitos bíblicos están acá en la palabra, resulta que han sido algo que ya la gente lo considera como algo imposible de cumplir. Y entonces, como es imposible, como es un ideal, ya nadie lo consulta. ¿Qué consideran para elegir un pastor? Que el pastor predique bien. Y solo el pastor del púlpito sería, ese es su pastor. Porque dice, me gustó su mensaje. Ese que sea el pastor. Y porque predica bien. Pero ¿es suficiente evaluar a un hermano con la predicación? Pues no. ¿Qué pudiéramos evaluar? Tal vez no considerando necesariamente punto por punto los requisitos bíblicos, ustedes diríamos, hermano, así. Como dije, uno le dije la predicación. Pero si pudiéramos hacerlo en una forma práctica, estos principios, ¿cómo lo diríamos? En otra forma, o en otras palabras. Mencionemos. Participemos. Preparación bíblica. Preparación bíblica. ¿Qué más? Testimonio. De adentro y de afuera. ¿Qué más? Familia. Recién conocí a una persona que ya me contaron su pasado y por eso ya no me dio ganas de conocerlo más. Porque me dice que el hermano pastor en una iglesia le mandaba unas pegadas a su esposa. Le guasqueaba a su esposa. Y los hermanos, por esa razón, uno dice, mi héroe, ¿no? Se animó a hacer algo que otros no se animan. Resulta que con ese testimonio, el hermano estaba terriblemente descalificado, fuera, digamos, estaba mal. Y estaba como pastor. Hay tanta gente, hermano, en el ministerio, con un montón de cosas que nadie los considera realmente en lo espiritual, en los análisis bíblicos, en los análisis familiares, en el testimonio, en todos aquellos aspectos que bíblicamente van a estar ahí en el perfil del siervo del Señor. Y entonces, vamos acá. Pensamos, número uno, en que tiene que ver con el deseo. Yo le puse allí, debe tener un deseo por el ministerio. Me gusta la palabra. El que anhela obispado, buena obra, desea. Esa es la palabra griega allí que está epitomía, anhelo ferviente. Un anhelo ferviente. No es pues alguien, hermano, que no quiere o que a la fuerza lo metemos al ministerio, sino es alguien que verdaderamente en él fluye, hermano, un deseo ardiente por servir, agradar, estar en el ministerio del Señor. Que tiene pasión por las almas perdidas, por las ovejas, por el rebaño, por los hermanos, por agradar a su Señor. Tiene eso en claro. Buena obra desea. Dice que hay un deseo en él. El que anhela. Hay un anhelo
en ese candidato para ser pastor? Hay un anhelo en nosotros, lo hemos perdido ese anhelo, y habría que preguntarnos también, porque puede que sí, haya un problema allí. Segundo, no solo es un deseo por el ministerio, sino también debe tener, o debe ser lo que el hermano mencionaba acá, debe ser íntegro en todo. La palabra allí, irreprensible, ¿no? Las palabras irreprensibles, repetidas, las mencionamos ahora que en varias veces. La palabra griega es allí, amento, sin mancha, no llamado a rendir cuenta, es decir, no un acusado, no alguien que está aquí diciendo, él hizo esto y tiene aquí. Tiene gente que lo está apuntando con el dedo. Y la Biblia dice, no, debe ser un irreprensible. Si te van a pillar por algo, que sea por algo de Dios, como Daniel. Por lo único que lo pillaban a Daniel, que supuestamente estaba descalificado, supuestamente perdía ante los demás, ¿por qué era? Por las cosas espirituales. Qué bueno sería eso para todos los siervos del Señor, que por lo único que nos apunte sea la gente del mundo, la gente que no quiere a Dios o al Evangelio, y diga, bueno, por esa razón. Pero no, hermano, realmente ahí en claro la palabra irreprensible, sin mancha, ejemplo para otros. Y ahí está íntegro en todo. Voy a mencionar hasta el final y después abrimos un pequeño debate entre eso. Debe alcanzar madurez. Y ahí lo puse ese punto basado en el neófito. No un neófito ese. Y esa es la palabra griega que significa recién plantado o incapaz de producir. Ahí está. Esa es la palabra. Digamos, ¿no? Y como le dije yo, el testimonio, ¿qué era la palabra? ¿Qué era la palabra que yo, o qué es el ejemplo que le daba al principio yo? Entonces, pastores, hermano, venga usted va a estar a cargo, ¿ya? Sí, el hermano es buena gente, saluda muy bien a los hermanos, qué sé yo, y está, venga adentro. Bueno, es nuevo, démosle tiempo, tranquilo, es nuevo. Y entonces, tenemos muchos problemas con eso. Ahora, nosotros estamos dando en la iglesia, el hermano Félix nos ayudó con un curso. Estamos dando un curso de algo parecido a lo de Lebrón aquí, pero para nuestros misioneros, la gente que está en el campo, la gente que está a cargo de obras en el campo. Y cuando yo escuché el testimonio de ellos hace unos años atrás, dicen ellos, yo estoy en la iglesia porque no había nadie y yo me hice cargo de la iglesia. ¿Preparación, hermano? Nada. El otro hermano, hermano, ¿cómo fue? La verdad, sí, yo trabajé con el hermano allá, era un diácono, y un día se fue el hermano y me quedé yo, y el común era todos en las mismas. ¿Ah? Y le pedimos a los hermanos que produzcan, le pedimos a los hermanos que den más, le pedimos a los hermanos que se dediquen al ministerio a tiempo completo. No lo van a hacer. Entonces le dijimos, hermano, ¿quiénes de ustedes quieren ahora prepararse y formarse? Le vamos a extender un curso, y bueno, formamos un curso y preparamos un curso para ellos de conocimiento bíblico, de materias que puedan ellos avanzar por módulos, y se lo estamos haciendo, y van a tener en el tiempo, ellos vienen cada 3 meses más o menos, cada 3 meses vienen a la iglesia provee la alimentación, la estadía y todo aquello, y ellos pagan una parte que es como su matrícula y una parte de su material, pagan eso y se le ayuda con otra, y se hace, y están yendo, el grupo va yendo, entonces esperamos al año sería más o menos en septiembre, estarían acabando. Lo estamos haciendo, hermano. ¿Por qué? Por la necesidad. Mire cómo están. Esa es la realidad. Y después la iglesia dice, oh, la obra está mala ya, digamos, fuimos allá y no hay nada allá, no hay avance de la obra, y queremos resultados. Pero ¿qué resultado podemos pedir donde no se puede, hermano, sacar más? Es lo que tiene. Es lo que tiene el hermano. No puede dar más. No se le puede pedir más. Y por último, debe ser capacitado en las escrituras. Esta palabra la saqué de allí de la palabra en Tito. Tito capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿qué dice el versículo 9? A ver si lo tenemos allá, mano, para recordarlo. Retenedor de la palabra fiel, y aquí viene la palabra que menciona allí, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Entonces no es cualquier palabra. No es un conocimiento, ¿cómo se llama?, de experiencia.
Es un conocimiento doctrinal, porque mire, la palabra allí se traduce como enseñanza doctrina. Esa es la palabra misma que se usa cuando dice de Jesús y se admiraban por su doctrina. Ahí está. Debe ser alguien así. Debe tener capacitación en la formación bíblica. Debe tener las herramientas bíblicas para poder servir al Señor. No hay más que eso, hermano. No hay más que eso en ese punto. Hasta ahí. ¿Cómo vamos con eso? ¿Estamos de acuerdo con esos 4? Como algo general, como dije, de estos 2 capítulos, tanto Timoteo como Tito. Yo puse allí, por ejemplo, que varias circunstancias pueden variar. Por ejemplo, Moisés estaba apacentando ovejas, Gedeón estaba sacudiendo el trigo, Samuel atendía silenciosamente en el tabernáculo, Eliseo araba en el campo, pero Dios lo llama de allí. Y una vez llamado, capacitado. Una vez llamado, entonces tienen todo esto. Una vez llamado, tienen todos estos elementos, estas características de siervo. Y después, cuando uno ve en ellos, y si yo pudiera y todos nosotros pudiéramos ir a estudiar a los hombres de Dios llamados y sirviéndole en el ministerio, tenían esto, hermano. Sin duda, tenían esto. Eran hombres que deseaban el ministerio, estaban allí, hermano. No eran por presión, por fuerza, eran íntegros, eran maduros, eran capacitados. De eso necesita la iglesia ahora. De eso necesitamos nosotros recobrar en nuestro concepto, para llevar a otros, para nosotros mismos también estar con esas cosas bien en claras. Por eso, hermano, el pastor o misionero obrero no es llamado a ser un jefe, llamado a ser un mandamás, un famoso, exitoso, porque resulta que a veces el hermano dice, él puede ser pastor, ¿por qué? Porque le gusta estar con la gente, le gusta compartir con la gente. No, él puede ser pastor porque habla fuerte. Cosas como eso, como digo, que no vienen al caso en los requisitos, el perfil bíblico del siervo, y nosotros nos engañamos. Los hombres nos dejamos llevar por apariencia, ¿no? Recuerden a Samuel, llevándose por las apariencias. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Sí, pensamos que sí, y no tiene que ver con apariencia, no tiene que ver con algo de nosotros. Bueno, la verdad es que tiene que ver con lo que dijo Pablo, lo vil, lo menospreciado, lo que no es para ser lo que es. No, como dijo Pablo, no reyes, no poderosos, no a sabios, sino a hombres comunes. Y yo puse la expresión de Max Lucado que dice, hombres comunes en las manos de un Dios poco común. Y así resulta ser. Somos así y deberíamos ser considerados así. Dios es el que hace la diferencia y la obra tiene que ver con el Señor. Por eso les dejo esta parte para que hablamos una discusión aquí al final. Les dejé un cuadrito al final de la página siguiente, de esa página donde dice deberes del pastor como predicador y maestro. ¿Cuáles son los deberes? Anunciar el evangelio de salvación en todo tiempo. Predicar todo el concepto de las Escrituras. Edificar a los discípulos con fundamentos en la palabra del Señor. No discípulos nuestros, discípulos del Señor. Vigilar y alertar de las falsas doctrinas en el rebaño. Entonces nuestra discusión pudiera ser basada en estas preguntas. ¿Podemos decir como Pablo nosotros que enseñamos todo el consejo de Dios? ¿Podemos presentar a Cristo desde cualquier parte de las Escrituras? Eso es como una formación, capacitación. Yo hace unos años, creo que fue un desafío personal eso, porque un pastor preguntó eso en una predicación y me quedó eso grabado. ¿Basado en qué? ¿Recuerdan a Felipe y el eunuco? Capítulo 8 del libro de Hechos. Y dice que, bueno, ¿qué estaba leyendo? Profeta Isaías. Y dice el pasaje ahí, y partiendo desde esta escritura, le presentó a Cristo. Él hizo esta pregunta: ¿pudiéramos presentar a Cristo desde cualquier parte de la escritura? Y eso es el reto. Eso es el reto. Porque nosotros, contra el 16 queremos amar.
No, ahí está el Evangelio. Digo, ¿para qué más, hermano? Digo, no, porque nos quedamos con eso. Juan 3:16, Romanos 5:8, y vamos con los pasajes conocidísimos por todos allí. Lo sintetizamos algunos versículos y ese es el Evangelio. Podemos desde Levítico, ¿no? Sí, maravilloso Levítico, unimos con el libro de Hebreos y tenemos allí toda una exaltación de Cristo, allí toda la obra. Y pudiéramos hacer, o de Éxodo también, o de algunos libros de los profetas, y deberíamos tener entonces. Entonces pensemos un poquito en eso y compartamos acá. ¿Cómo estamos hasta allí, hermano? Hablamos de pequeñas discusión basada en estas preguntas que yo puse ahí al final. ¿Cómo estamos en esto, hermano? O lo último, hermano, ¿somos respetados y reconocidos en la congregación por ser un maestro de la palabra de Dios? ¿O por qué somos reconocidos? Allí, vamos, aprovechamos. 2, están por ahí para compartir sobre las preguntas. 2, están para hacer a 2, casi todo. Vamos por allí. ¿No? Compartamos de 2 en 2, hermanos, y luego nos comparte un poquito de esas, tal vez alguna, ahí puede compartir con el hermano. Hablamos de las preguntas y lo avanzado hasta aquí. Compartimos un poquito allí, ¿ya? Piensen en ustedes un poquito, pero también piensen ahora un poquito el abanico, hermano, y piensen también en las iglesias en general, los pastores en general. ¿Cómo están hoy en día siendo reconocidos? ¿Cómo están en el nivel del ministerio? A ver, esas preguntas respondámoslas un poquito allí entre nosotros y luego compartimos algo. La idea de decir soy esto, la profesión, entonces resulta que a veces ya no queremos ni decirlo, ¿no? Quiero poner otro titulito ahí, ¿no? Si nos preguntarían en el carnet qué vamos a hacer, soy maestro, no diríamos soy pastor, no diríamos soy pastor, diría algo queremos porque pastor. Ay, pero en parte para que el mundo o la gente o los mismos hermanos tenga un mal concepto del pastorado, tal vez se puede decir, es culpa nuestra. No necesariamente echémosle la culpa a otro. Entonces, lo que deben otra vez retomar y deben llevar en alto ese servicio, ese ministerio, pues también somos nosotros. Y tiene que ver con el reconocimiento, que nos reconozcan por ser maestros de la Biblia. Y donde vamos, hay un maestro de la Biblia, hay un pastor, aquí está. Que pase, que ore, que aquí pase, que predique, compartan un rato en la palabra. Qué bueno es eso cuando pasa eso ya. Está el pastor, automáticamente debería cambiar el ambiente ¿Por qué? Porque hay un alguien de la Biblia, hay un maestro bíblico que nos puede guiar, instruir y capacitar, y eso es excelente. El profesor Alejandro decía acá en homilética, siempre tengo un mensaje atrás, decía, ¿no? ¿Por qué? Y pasa pues que no es cuestión, creo yo, de estar siempre con un mensaje, con un boqueo, sino que estar siempre preparado, y entonces resulta que sí, vos vas a un lugar y entonces ahí está un pastor que comparta. Y el pastor, ¿qué pasó? No traje mi Biblia. El pastor sin Biblia. O algo así, digamos, ¿no? Entonces tenemos problemas con eso. Hablamos luego de eso, continuamos. Démosle una pausa acá, compartamos algo. Tiene para allá atrás, vamos, compartamos algo, ¿sí? Una oración, oramos por favor a un pastor. Bueno, hermano, esta tarea y este ministerio siempre va a ser solo para llamados. Solo para gente llamada para el ministerio. Cuando hablamos de ministerio a tiempo completo, no podemos concebir la idea de tiempo completo si no es llamado. Y debe estar claro en eso. Yo puse unos pequeños comentarios por cada personaje. Moisés. Puede que se vea difícil la tarea, pero es Dios quien llama, capacita y fortalece. Josué. Puede que tú no veas o yo no vea mi potencial, pero cuando Dios llama es porque puso sus ojos en nosotros y quiere usarlo. O Samuel tal vez. Puede que desconozcamos los tiempos, pero si fuiste llamado es porque en esta época Dios quiere que tu vida sea parte de su obra grandiosa que está por hacer. O Pablo tal vez, puedes estar equivocado. Y Dios puede tener planes contigo más allá de lo que nadie se imagina. Debemos considerar entonces que hombres así Dios ha llamado. Hombres así somos nosotros. Hombres así son los que hay que tomar el ministerio, el liderazgo. Y las implicaciones son grandes. Implicaciones de liderazgo. Y aquí pregunto tal vez algo que luego al final vamos a hablar en esta discusión cortita. Hay pasajes bíblicos que respalden el concepto de liderazgo, líder.
ya que algunas congregaciones piensan que el concepto de líder no, sino solo siervo, solo pastor, solo anciano, pero líder sí. Vamos a decirlo ahora al final. Yo puse aquí estas implicaciones cortitas. Dice, los siervos lideran por relaciones, no por obligación. Los siervos lideran por apoyo, no por control. Los siervos lideran desarrollando a otros, delegando y confiando en ellos. Los siervos guían personas, no los manipulan. Y los siervos lideran por amor, no por conveniencia. Entonces, el gran líder es primero un siervo. Y mantenerse sirviendo siempre es la clave de su eficiencia, que tiene que ver con el hacer, y su eficacia, que tiene que ver con los logros, y también grandeza. Entonces yo pensaba en estos pasajes de Hebreos, porque Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17, ¿recuerdan algunos de ese pasaje? Reconocer a los pastores, y luego dice obedecer a vuestros pastores. 2 versículos en hebreo. La palabra griega no es la misma que se usa en otros pasajes que hace referencia a pastor. Allí generalmente la palabra griega en los demás pasajes son poimen, es la palabra para pastor, pero en hebreos no, es esta palabra. ¿Cuál es? Creo que le puse allí o no. Sí, ahí está la palabra, que es dirigir, presidir, guiar, gobernar. Tiene que ver con una acción entonces distinta, diferente. Y ahí entra entonces el concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo está allí. Y pensamos un poquito en eso. Por eso el seminario tiene la idea de siervos líderes, ¿no? Siervos líderes mantuvo una visión del seminario también por buenos años ya. Y es algo que hay algo un poquito de eso en nosotros ahora. Algunos manejan la idea de siervo, y hay que conocer mucho de ser siervo, sí, porque es bíblico, y somos llamados siervos, somos llamados a servir, y tal vez nos pasaremos tiempo hablando del servicio como siervos del Señor, pero también, hermano, a veces tenemos un concepto de un lado solamente y no en el equilibrio bíblico, ya que somos siervos y por lo tanto no queremos ser líderes. No queremos presidir, no queremos gobernar, no queremos tomar la posición, no queremos, hermano, gobernar la iglesia. Queremos solo ser siervos. Pensamos que ser siervo es tan sumiso que hasta los hermanos nos mandan, que hasta los hermanos hacen lo que quieran con nosotros y nosotros estamos sujetos a todo mundo. Y el concepto entonces de ser el último para ser el primero entra en discusión allí. Si somos los últimos, somos los primeros, y los hermanos se agarran de cosas como esa y dicen, pastor, usted es llamado a ser el último. Es llamado a ser el último y usted debe dar el ejemplo. Y pensamos en esa falta de equilibrio bíblico de que ser siervo es que el pastor debe servir a la iglesia en todo. ¿En qué? Barra pastor, porque usted es el siervo. Y no es que uno se corra de servir. ¿Puede barrer? Claro que puede barrer. El pastor haga esto acá, y el pastor hace todo hace el pastor. ¿Y cuándo va a delegar? ¿Y cuándo va a enseñar a otros a hacerlo? ¿Y cuándo va a comenzar a administrar? ¿Cuándo va a comenzar a hacer unas grandes tareas que implica el ministerio? Y tal vez saltamos unas cuantas cosas y vamos a hablar un poquito sobre eso luego ahora. Miren, por ejemplo, puse aquí estas características del pastor. El pastor es llamado a administrar en todas las áreas de la iglesia. Con los líderes, mostrarle cómo hacer el oficio, delegándoles responsabilidades para que sean fieles a Dios al igual que uno. Ejemplo. Sé tu ejemplo, dice la Biblia, y sí. Con los maestros hay que organizarlos, hay que motivarlos, hay que darles herramientas para que sean maestros. Y tenemos maestros en las iglesias. Con los músicos hay que estar allí, hay que ser sobrevedor, que es la palabra obispo allí, para no dejar que se vaya más allá de lo establecido. Con los ministerios, que hay muchos en otras iglesias, nunca esté fuera, sino que sea parte integral y coacciona a usted también con ellos, como parte del ministerio, de los ministerios. Resulta que a veces en otras iglesias tenemos el pastor que está para una cosa y luego los hermanos, cada uno tiene su clan, donde ellos manejan todo. Y hay iglesias dentro de iglesias, donde
todo, y el pastor no se mete, el pastor no talla, el pastor no es eso, porque ellos gobiernan. Y el pastor solo enseña, o el pastor está en un área nomás. Y entonces no hay reconocimiento como alguien que está realmente presidiendo a los demás, como alguien que está gobernando. Y por eso hay que equilibrar el concepto, hermano, y lograr un punto de equilibrio entre el concepto de ser líder y ser siervo. Porque si no logramos ese equilibrio, por un lado, humanamente nos podemos creer la octava maravilla del mundo y vamos a tener problemas de orgullo, de soberbia tal vez por acá, por un lado, pero por otro lado también vamos a tener otro problema. Porque vamos a tener el problema de que también nosotros no vamos a poder presidir, gobernar o llevar la iglesia adelante. ¿Por qué? Porque yo soy siervo. Y me quedo con un concepto no equilibrado. Y si no hay equilibrio en el concepto o los conceptos, entonces tendré problema, hermano, para ser un pastor. No puedo yo. Y entonces los hermanos dicen, no, está bien como el pastor, está bien como está ahí. Hermano, yo quiero trabajar más en la obra. No, pastor, usted no necesita. Yo estamos nosotros ya trabajando. Entonces usted no necesita ya involucrarse. Indirecta o directamente nos están diciendo eso, ya que piensan o tienen un concepto nuestro que no es el concepto cabal, que no es el bíblico. Y entonces vamos en esa falta de equilibrio. Nos debe, hermano, a nosotros preocupar el equilibrio bíblico en cuanto a lo que somos. ¿Sabemos lo que somos? Estamos en todos los cabales orientados bíblicamente para decidir esto es lo que soy en el Señor. Y creo que tal vez hay que pensar en eso. ¿Alguna pregunta sobre eso? O participamos un poquito en eso ahora. ¿Cómo estamos en ese equilibrio bíblico entre siervo y líder? ¿O cómo unimos esos conceptos nosotros en nuestro ministerio? ¿O cómo la iglesia está sufriendo hoy en día eso? ¿O cómo los pastores están sufriendo con eso? Me llamó la atención la historia de cómo llegaron a hacer estos movimientos de los apóstoles y profetas que hay hoy en día. Más o menos la reflexión allá fue ¿de qué? En los Estados Unidos. Fue de que los pastores estaban siendo pisoteados, estaban siendo menospreciados, no tenían honor, respeto. Entonces necesitaban un título mayor para que tengan un reconocimiento mayor. Y esa fue una reflexión que se hizo, dice, entre algunos movimientos de iglesia en los Estados Unidos. Entonces había que subirle el título. Ya el título de pastor era muy chico y poco valorado. Había que ver un título más grande o superior para ser mejor reconocido. Y entonces vino esta ola ya de hasta ahora, bueno, luego pasó a Centroamérica, luego nos llega a nosotros de apóstoles, ¿no? Apóstoles, profetas y todo aquello. Porque el título pastor, hasta ahí nomás. Pero ya apóstol, el apóstol, otra cosa, ¿no? Otra cosa es el apóstol acá. Y hay que pensar entonces a qué lleva la falta de equilibrio bíblico en los conceptos de liderazgo y de servicio. ¿Cómo estamos en eso? ¿Qué pensamos un poquito de eso, hermano? ¿Qué somos? ¿Somos siervos? Somos líderes. Yo creo, pastor, digamos que el liderazgo, o sea, siempre se empieza, digamos, con el servicio, ¿no? Porque es ahí donde nosotros podemos ganar la confianza y también autoridad. Porque muchas veces, digamos, nos confiamos en el título que tenemos, pero no queremos bajarnos, digamos, a servir. Entonces, yo, digamos, con la experiencia he aprendido eso, ¿no? De que uno llega a ser líder a través del servicio. Uno llega, dice el hermano, uno llega a ser líder a través del servicio. ¿Cómo estamos en eso? Dicen los demás. ¿Cómo lo ves? Vamos, aportemos un poquito. En esa parte tal vez la iglesia tiene un aporte, ¿no? Porque cuando nos aceptan como pastor, ahí nos asignan lo que es ser
el líder de la iglesia, Una posición, una posición. ¿no? Hasta que uno no es aceptado por la iglesia o hasta que no tenga, entonces queda en uno, pero lo sigue haciendo, aunque no esté, ¿no? Pero también no tiene la autoridad como reconocido por la iglesia, por la posición. Estamos pensando más en posición, estamos pensando un poquito más. Y es verdad, la posición te da algo distinto y cosas así. Pero es más que eso. Es más que solo pensar en que yo tengo la posición y ya soy el líder. No es líder por posición. De la posición no hace al líder. Y eso debemos tenerlo más en claro, porque a veces pensamos, digamos, yo no soy el siervo nomás, digamos, ¿no? Cosas así. Y por eso dije que ahí está el equilibrio, ¿no? Creo que desde la misma naturaleza del llamamiento, o sea, eso ya a uno le constituye que es para guiar, para liderar. Claro, para ejemplo otro. Claro, o sea, sí o sí, digamos, sí, donde uno está, en la iglesia que está, hay una, ¿cómo le llaman? A ver, ya por naturaleza misma, su presencia, haber sido llamado por el Señor, también haber sido puesto en esa iglesia local, por ejemplo, está ahí para guiar, por lo tanto, es un líder. Porque te reconocen por eso. Porque hay dice la palabra reconocimiento, ¿no? Hay un reconocimiento, no es colocar. La iglesia no nos coloca, la iglesia no nos elige, la iglesia nos reconoce lo que somos, y eso involucra todo. Y cuando vemos los requisitos bíblicos de Timoteo y Tito, ahí está la palabra gobernar, por ejemplo, ahí está la palabra de la idea de testimonio, que ahora a veces no va a sonar muy bien esto que voy a decir, pero es real, creo yo, y es que los pastores o esos hombres llamados al ministerio son mejor que los demás. Tendrían que ser mejor que los demás. Ejemplo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de todos los requisitos bíblicos. Tienen que ser mejor que los demás. Tienen que estar adelante de los demás en cuanto a ejemplo, servicio y todos los demás requisitos bíblicos. ¿Pastor? El tema aquí de liderazgo, aportando lo que Alfredo dice, es el tema de responsabilidad. Liderazgo es ser responsable con algo que te están poniendo delante, o que estás, vamos a decir, recibiendo una iglesia, etcétera, un ministerio. Pero el servicio tiene que ver con la actitud que tú desarrollas eso. ¿Cómo desarrollo tu liderazgo? ¿Cómo desarrollo mi liderazgo? Entonces tiene que ver con mi actitud. Si yo soy un soberbio que miro a los demás, o ya soy pastor, dígame pastor, digamos, ¿no? Porque hay algunos que son tus amigos tal vez en una iglesia y demás, y te digo, hola Wilfredo, ay mira, le digo Wilfredo, entonces tiene que ver con responsabilidad, y creo que ahí es donde fallamos nosotros como pastores, en creernos en una posición más, porque soy pastor, vamos a decir así. Entonces, como en que ya queremos que nos llamen el apóstol Maldonado. Le cae bien. Pero el tema es ese, creo que nos hemos olvidado muchas veces nosotros los pastores de ser responsables con lo que hemos recibido, ¿no? Pero en el desarrollo ya de mi liderazgo, entonces cómo yo lo hago tiene que ver con mi actitud. Entonces, si realmente estoy disponible, ¿no? Por ejemplo, como tema, ¿no? Yo venía ya cuando me dijeron el tema, dije, ¿no? ¿Cómo es llamado tiempo completo, ¿no? ¿Será de verdad que damos tiempo completo o cómo es la cosa, digamos, ¿no? Entonces yo le compartí a mi esposa y le decía, no, antes de venir, yo pienso que no es tiempo completo, sino es tiempo disponible. El pastor tiene que estar disponible a. Entonces, ¿por qué? Porque tiempo completo con un pastor, ahí es cuando la iglesia ¿cómo se dice? Se lo come al pastor. El pastor tiene que estar aquí, digamos, pero el pastor tiene familia, el pastor también duerme, el pastor también come. Le decía a los hermanos de consejería, de consejería, hablé al comienzo del pastor Daniel Justiniano, decía él, cuando yo fui pastor en Estrella me decía, los hermanos me decían, pastor,
Mi hijo se escapó de la casa, no ha vuelto, y el pastor corría. Pastor, mi hijo no llega, 2 de la mañana, el pastor salía. Pastor, mi esposa, no sé qué, y el pastor acá. Tenía que estar en todo. Me dice, a mí me sacaron los cabellos ahí, me dice. Me sacaron los cabellos ahí. Porque había ahora hay una cosita ahí en ese liderazgo, y es que yo diría que es algo como un liderazgo patriarcal. Un liderazgo donde los hermanos, todo es él, todo es el pastor. Y el pastor tiene que estar en todas. Le soluciona todos los conflictos al hermano. Está el pastor allí. Pastor, tengo una pelea con mi vecino, venga pastor. Y el pastor está allí. Y como que era más o menos así, digo que era más o menos en su contexto de él, era una realidad. Y a veces muchos pastores están en eso. Están entretenidos en un montón de cosas, menos en lo que deben estar. Y el tiempo no se está redimiendo, como diría Pablo, ¿no? Redimiendo bien el tiempo, aprovechándolo bien el tiempo, sacándole provecho al tiempo. Y entonces los hermanos, y una hermana me dice, ya me da pena ahora, dice, ya pasaron años, ¿no? Pero la verdad es que yo le he hecho renegar al pastor, hizo un montón. Porque yo lo saqué por mi hijo. ¿Por qué? Él le dio a enseñar, y creo que ya vamos a un resumen, porque la hermana me dio ese resumen. Dice, la verdad es que el pastor no debió estar aquí, el que debió estar aquí es mi esposo. Claro, tenía un esposo. Tiene un esposo. ¿Y qué pasaba con el esposo? Entonces hay cositas como esa que había que considerar en cómo justamente nosotros estamos aprovechando también el tiempo y cómo estamos reconocidos también en el ministerio, para qué áreas o en qué área. Y hay mucho trabajo. Lo que les mencioné es mucho. Hay un montón de trabajo en el ministerio. Cuando uno piensa a tiempo completo o disponible, como diría el pastor Víctor Hugo, nosotros pensamos en que el tiempo siempre es corto, hermano. Y que alguien diga, me da, pues no da. Siempre falta tiempo, hermano. Siempre falta tiempo, hay harto trabajo. La pregunta será tal vez aquí, porque puse una discusión allí para pensar, nosotros con el tiempo que estamos dando es suficiente. El tiempo que le estamos dando al ministerio realmente es suficiente. Y no se trata solo de la necesidad de los hermanos, sino se trata de la convicción de mis llamados. Dios me llamó para esto. Estoy entregado a esto. Me gustó don Adrián Roger cuando definió la palabra entregado. Decía don Adrián Roger, a mí me invitó un predicador africano y yo le dije, ¿qué pensás del cristianismo americano? Y el africano le definió el concepto y le dijo, lo que pasa es que ustedes viven un cristianismo de compromiso. Y anda a preguntar, le dijo a la Biblia, ¿dónde está la palabra compromiso? No hay. Es una palabra nueva. Tiene 150, 125 años más o menos tiene la palabra. No es una palabra antigua. ¿Y quiénes las acuñaron? Las iglesias de nuestro tiempo. Y ahora se habla mucho de compromiso. Hermanos de compromiso, pastores con compromiso, pastor no está comprometido y cosas así. No. La palabra en sí que se usaba era la palabra entregado. ¿Te has entregado a esa causa? ¿Estás entregado al Señor en eso? ¿Estás entregado en este caso al ministerio? Y si estás entregado, es otra cosa. Y tiene que ver un poquito más con eso de nosotros. Nuestro tiempo, hermano, nuestro tiempo es siempre poco. Es siempre poco. Decir lo que damos nosotros, hermanos, no es suficiente. Hay mucho trabajo. Y nunca acaba, hermano, el trabajo. La iglesia, y a veces me preocupa cuando los pastores tienen mucho tiempo libre. Ahora, como consejo decía un médico, ¿cómo es posible que usted le llame al médico, doctor, tengo una cita con usted, me aparta un tiempo y usted dice, no tengo tiempo, y el doctor le pone una agenda con tiempo, hablando de agenda, y al pastor le llamamos, pastor, claro, venga, siempre tiene tiempo el pastor. Cuando un profesional dice esto, a ver, después de la bulla allá afuera lo escuchamos, desde decir, si la persona siempre tiene tiempo, ¿qué significa? Que no está haciendo nada. Es un mensaje que no está haciendo nada. Entonces, es un mal mensaje. No es tanto decir estoy disponible. Una cosa es disponible, otra cosa es siempre tiene tiempo.
¿Está libre? ¿Cómo que está libre? No. En cambio, cuando uno llama a alguien, a un profesional y dice, no, la verdad es que no, y le cambia la agenda a uno. Venga en tal horario porque en tal horario no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero el pastor no tiene agenda, el pastor está para todo, entonces está libre. Está libre para todo significa entonces que no está administrando bien su tiempo. No está usando bien su tiempo, no está priorizando su tiempo también. Por ejemplo, a los hermanos en la iglesia, los que trabajan conmigo, trabajan 3 pastores. Trabajan 3 pastores conmigo, yo el cuarto. Le dije a ellos y me dice, pastor, me dice uno de ellos que recién graduó del seminario. Yo, el pastor, me dice, ya salí del seminario, porque me dice, le digo en enero, le digo, me van a presentar su horario de semana. Ustedes trabajan en la iglesia, ustedes me van a rendir cuenta a mí. Me van a tener su horario de semana. Entonces, ¿van a tener un día libre, verdad? Sí. Ni yo lo pienso molestar ese día libre. Pero le digo, de martes a sábado me traen su horario. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Den tiempo a la familia, lo que mencionaba el pastor. Den tiempo a la familia cuando están casados. Pastor, si usted va a usar en la noche su turno, en la tarde de tiempo a la familia, porque va a usar ministerio de tiempo en la noche. Si tiene tiempo ministerio en la noche, entonces en la tarde use el tiempo familiar. Y si tiene ministerio en la tarde, entonces vaya a su casa en la noche. Algo así, ¿no? Vamos a equilibrar. Les puse ejemplos, cosas así. Basado en eso, me definen su horario. Y como ahí viene el comentario, dice uno, pastor, ya pasó mi ministerio supervisado, ¿no? Nada de ministerio supervisado. Lo que pasa es que también ustedes, yo trabajé en una empresa, me acuerdo cuando estaba trabajando aquí en el seminario, y me decían allí, nosotros teníamos, aunque no tengamos ocupación en ese tiempo, teníamos que usar ese tiempo en un trabajo específico, definido. 1. 2. Aunque los demás no te reconozcan, entre ustedes se deben reconocer. Es decir, en la oficina nos decían licenciado a todo el mundo, y yo no era licenciado, por ejemplo, ¿no? Licenciado tal, porque le daba prestigio a la cosa. Hay cositas como esas, a veces, que son básicas y elementales en trabajo, en empresa, que no las consideramos nosotros. Y es tiempo, administración, ¿cómo se llama? Horario, tener un cronograma de actividades también bien definidas y cosas como esas que son parte de la planificación, parte de toda esa organización también, organización. Y entonces nosotros, por eso también, por ejemplo, si debería ser sagrado de ver, yo le dije a los hermanos, le digo a los pastores ahí, hagan respetar, hagan que los hermanos me respeten a mí, yo les voy a hacer respetar a ustedes. Si ustedes ponen un horario que dice de 9 a 11 de la mañana estoy estudiando, ¿para qué? Para predicar o qué sé yo, ponen las razones, entonces los respetamos. Es ocupado. Pero no, estoy estudiando. ¿Pero tiene tiempo, hermano? Venga, hermano, y ahí viene el hermano a tirar una charla y se acabó. Y cuando acuerdan que no estudié. O si no, ¿cómo se llama? Cumpleaños. Y en vez de hacer visitaciones, hacemos vida social. Es diferente eso. ¿Ah? Y creen que el pastor está en todito, quiere estar acá. Y un hermano, ya a veces a uno, claro, al comienzo uno dice quiere estar en todas, ¿no? Tal vez. Porque es nuevo, porque la iglesia está conociéndolo, puede que sí pero cuando hay un propósito, hermano. Yo voy a estar en este mes o en este año, voy a estar en todas porque voy a conocer a los hermanos, puede ser estratégicamente. Pero no puede ser toda la vida, hermano, porque si no, nuestro tiempo no es bien aprovechado. Tomémoslo bien en cuenta, el trabajo es grande y si no administramos bien el tiempo, va a haber problemas. Puse peligros o enemigos del pastor, y con esto vamos a ir acabando ahora. Número 1, pereza. La pereza. Estamos allí en la siguiente página ya. Peligros o enemigos del pastor. ¿Cuáles son? Pereza. El escritor a los Hebreos tiene razón al escribir: no os hagáis perezosos. Dice el capítulo 6, versículo 12. El trabajador cristiano no tiene supervisor para contarle las horas que gasta en su trabajo honesto. Él debe hacerlo. Muchos de los casos de pastores en nuestras iglesias no rinden cuenta a nadie. El pastor no rinde cuenta a nadie, entonces se levanta a la hora que bien le parece, o cuando la familia se lo demanda, y cosas como eso. Yo le decía de esto de nosotros en la iglesia porque ya somos un poco más de personas trabajando, entonces como que nos guardamos la espalda los unos a los otros, en ese sentido.
de no ser perezoso de todo, de administrar, de organizar nuestro tiempo y todo eso, pero a veces estamos solos, ¿no? Y si estamos solos, ¿a quién le damos cuenta? A nadie, ni a nuestras mujeres, decimos algunos. Y entonces hacemos mal porque no damos cuenta a alguien. Creo que siempre es bueno dar cuenta a alguien, tener un mentor, tener un consejero, tener un pastor de referencia, tener un pastor mayor, será bueno siempre. Nos ayuda a nosotros todos. Nos ayuda a nosotros todos. Yo lo he tenido siempre y creo que les recomiendo que ustedes lo hagan también. Si no lo tienen, se puede y se debe comenzar. Es bueno hacerlo. Y la pereza es algo, hermano, que está en nosotros. Por si acaso. Somos latinos. Somos flojos por naturaleza. ¿Ah? Y voy a hacer una crítica general. Peor cruceño. Camba, más flojo todavía. Y voy a hacer sigo haciendo una crítica para todos nosotros en general. Es un contexto nuestro. Aquí todavía, me acuerdo que en el seminario se manejaba una frase que era más europea, la frase que dice Noé, que los que entran al seminario entran con un corazón grande y una cabeza chica, y cuando salen, con una cabeza grande y un corazón pequeño, que fue una frase europea, era una frase alemana, si no me equivoco, donde nace ese concepto. ¿Y qué fue? Allá sí leen, pues hermano, pero acá hay que nosotros sí, cabezones, no creo. No creo, nosotros somos flojos para leer, hermano. Aquí por eso el seminario tiene que obligar a los estudiantes a hacer capilla, digamos, obligatoria y cosas como esas. No leemos por cuenta propia, generalmente necesitamos tener un mensaje para siempre leer a veces. No tenemos disciplina, que es la segunda cosa que vamos a hablar. Entonces, somos flojos, hermano. Y si somos flojos, pongámonos en el caso. Reconozcamos eso. Y por si acaso, cuando estoy diciendo somos, estoy hablando de un contexto general. No estoy simplificándolo solo también, ni a los pastores, ni cosas así. Es algo general. Es algo general de los bolivianos, los latinos. No somos tan hacendosos. No somos hermanos de quemar pestañas todo el tiempo, de echarnos tarde, despertarnos de madrugada. Es raro encontrar gente así. Lo más común es encontrar gente perezosa. Entonces, se espera de nosotros el ejemplo en eso. Se espera de nosotros el ejemplo en eso, en trabajar. Lo contrario a la pereza, obviamente, es ser diligentes, hermano. Ser trabajadores. Mencionémoslo rapidito los peligros y hablamos al final. Bueno, solo una pregunta sobre Bueno, Agustín dijo esto. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Así que cuidado con la ociosidad. Y el pecado, hermano, está ahí donde hay ociosidad, donde hay, es el taller, decía una frase, hay una frase también que dice así, ¿no? Una mente ociosa es el taller del diablo, ¿sí? Es el taller del diablo. Hay mucho tiempo libre, estamos muy vagos, habrá más posibilidades de pecar. Cuidado, cuidemos, aprovechemos bien el tiempo. Eso será muy bueno. Tal vez será bueno, es como la advertencia de los salmos, ¿no? Cela, dicen, ¿no? Atención, digamos, ¿no? Hay algo ahí que hay que escuchar con atención. ¿Cuál es la verdad, hermano? ¿Qué cosas hace a los predicadores hoy en día perezosos? Como una pregunta allí para discutir un poquito, para hablar. ¿Qué condiciones actuales o qué contexto actual nos hace más perezosos? ¿Les ayudó? El internet, el rincón del vago, el rincón del pastor. y todo va por allí. De nosotros, que tenemos mucho y a la misma vez entonces somos perezosos por eso. Más rápido, más inclinados a esas cosas, a caer en eso. Bajemos los mensajes no de la nube del internet, sino del cielo. Y tengamos un poquito de cuidado con las facilidades de hoy en día. ¿Hay perezosos? Sí, hay perezosos. Y pastores flojos, pues no espere ser reconocido y ser apoyado mejor. No pida mucho más. No espere mucho más.
No espere mucho más. Y seamos un poquito autocríticos en eso y aprovechemos más. Ahora, personalmente, por si acaso, lo digo por mi condición de pecador, yo prefiero estar más ocupado que estar mucho tiempo libre. Cuando yo me siento con mucho tiempo libre, me siento vulnerable a pecar. Y eso lo digo personalmente. Es algo que yo mismo, yo considero estar mejor siempre ocupado. Siempre ocupado. Y es por eso también que desde siempre nunca rehusé a ninguna responsabilidad. Es decir, había una responsabilidad, la puedo hacer, Dios me la permite, lo hago. No le reculo a nada en ese sentido. Porque creo yo que no quiero estar libre. No quiero sentirme como que no estoy haciendo nada, estoy de paso por aquí, estoy ocupando mi tiempo, o el salario me lo estoy ganando así como caído del cielo, sino que estoy sudándolo también. Los hermanos trabajan, y esto es una aplicación que será, los hermanos trabajan, dan su diezmo, dan su ofrenda, y todo en la iglesia, hermano, todo bien. Tal vez ellos sí se lo ganan de una manera fuerte, trabajando y todo eso, y no es posible que los pastores, nada, no. Deberían los hermanos decir, pastor, se lo vale el pastor. Lo que está ganando se lo vale, verdaderamente se lo vale el pastor. Y no decir, lo que le estamos pagando es un montón, digamos, si no hace nada. Y pasa eso ahora. Queremos pedir una retribución de cierta forma al trabajo, pero no estamos sembrando para cosechar eso. Y habrá un poquito de eso entonces nosotros, ¿no? Obviamente nuestra motivación no es la paga. Un hermano, tristemente, y es un pastor, por si acaso reconocido acá, me dice un día, era un lunes, como hoy, y tengo que enseñar hoy día. Me dice a mí, personalmente, me dice, ¿para qué me lo dijo a mí? Yo dije, me dice, tengo que enseñar hoy día, dice, no, y prediqué, mira, el jueves, viernes, sábado, dice, no, y domingo, dice, y ahora más tengo que enseñar, dice, pero tengo deuda, tengo que hacer. Literalmente me lo dijo, ¿no? Se le salió, digo, no, pero tengo deuda, tengo que hacerlo. Nunca me invito más. Yo dije, nunca más me invito a la iglesia, por si acaso. Yo dije eso, al púlpito no sirve más. Su motivación ya sabemos que va a dar. Entonces, terrible, ¿no? Terrible llegar a ese punto. Y a veces estamos así. Pereza. Solamente la cosa es que vamos también al otro lado, ¿no? De que yo recuerdo al pastor Cristian Roca una vez me invitaron a predicar en Cochabamba, yo estaba allá, y conversando con él, le digo, ¿y a qué viniste? Le digo, no, acá. Y me dice, a enseñarle a un pastor a hablar sobre los diezmos y la ofrenda de su iglesia. Porque él no quiere enseñar porque tiene miedo a hablar acerca de esto. Entonces esa es la otra contraparte también, porque sí, él como pastor trabajaba y todo eso, pero no era reconocido como tal por, vamos a decir, en la forma remunerada. Claro. Porque eso es importante. Hay muchas iglesias que lamentablemente no han sido enseñadas en ese aspecto de que tienen que dar su ofrenda y su diezmo para poder sostener al pastor de esa manera, ¿no? Entonces, nuestra motivación que sea la correcta. La motivación debe ser la correcta. Ahora, no menciono todo el tema del dinero, ¿por qué? Porque vamos a mencionar la próxima clase, dije, ¿no? Todo el asunto financiero lo vamos a tocar allá, pero sí, buen punto. La motivación es la clave. ¿Qué tipo de motivación? ¿Qué nos mueve? Y es verdad, hay una parte de responsabilidad de la iglesia, pero es otra cosa que vamos a hablar luego. Luego, la indisciplina también. Si nosotros no tenemos disciplina, pues tenemos problemas, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿Cómo está nuestro estudio? ¿Realmente tenemos disciplina por el estudio, en la meditación, en la palabra? ¿O solo estudiamos para predicar? Que a veces solamente estamos como los maestros de escuela dominical, ¿no? ¿Leíste tu Biblia? Sí, porque tenía que enseñar, ¿no? Muchos hermanos el sábado, digamos, leen su Biblia porque el otro día tienen que enseñar el domingo en la escuela dominical. Y los pastores también, solo porque tienen que predicar. Y un pastor no debe estudiar la Biblia solo para predicar, no solo para armar bosquejo, sino para llenarse uno de Dios, de su palabra, de formarse, de conocer más, y nunca se acaba eso, nunca se acaba. A mayor estudio, mayor, por si acaso, viene más, más curiosidad,
más quiero saber, y nunca se acaba. La escuela es constante, nosotros debería serlo así, y deberíamos aprender un poco de la disciplina. Enseñamos a los hermanos que sean disciplinados acá, que los hermanos lean su Biblia, dicen, no, y nosotros. Y debemos nosotros considerar, o solo estamos estudiando la Biblia para predicar, y habrá un problema por eso, Entonces, sea serio también usted y yo, hermano, en nuestra disciplina de predicar, tener un devocional, si usted le va a llamar, como quiera llamarle, hay hora silenciosa o títulos así que se le da, hágalo como un hábito en usted. Y preguntémosles a las esposas de los pastores en general si sus esposos estudian aparte de predicar, y ahí podemos tener la evaluación más cabal, porque ellas saben muy bien si es que sí o si no, y creo que tiene que ver con eso también. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué vamos a la Biblia? Y tal vez muchas veces vamos solamente para predicar, solo para predicar, y no para pasar tiempo en la presencia del Señor, no para poder recibir de Dios su voz y que Dios nos hable. ¿Hace cuánto tiempo que Dios nos habla con nosotros? Predicamos su palabra y Dios nos habla con nosotros, y hay un problema allí. Entonces no hay una disciplina en el estudio bíblico, en la meditación, en ocuparse en la lectura. Hermano, ahora vino, creo el año pasado, si no me equivoco, Alfonso Ropero a la iglesia, escribió una enciclopedia, que conocemos un poquito del español. Dice Alfonso Ropero, me dice a mí, estando ahí con él, veo, dice, de que hay muchos que no quieren estudiar a libros, y dicen, voy a leer solo la Biblia, Dios nomás, la Biblia y Dios y cosas así, y no otros libros. Y él defendía un poquito el concepto de que hay hombres que han quemado pestañas más que nosotros. Yo aprendo de otros. ¿Por qué? Porque hay otros que estudiaron lo que yo no estudié. Por eso están los diccionarios, por eso están las enciclopedias, por eso están los comentarios, por eso está gente que son de los mejores en el mundo en su área, ¿no? Y se han especializado en eso, y de ahí pues tomamos, ¿no? De ahí aprendemos, porque yo no tuve eso que él tiene. Entonces me ayuda. No soy muy partícipe de agarrar los comentarios, porque comentarios hay un montón de comentarios, pero sí enciclopedia, diccionario y el lenguaje, peor en lengua, ¿no? Peor en lengua, cosas que nosotros no estamos allí familiarizados, no estudiamos a profundidad, y hay otros que son buenos en eso, y entonces aprendemos, tenemos herramientas de eso, y esas herramientas pues provechosas son en todo tiempo, y siempre será bueno ocuparse más en eso. Herramientas, hermanos, ténganlas, y creo que hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Virtuales también, ¿no? Ya las tenemos hasta en celular, el eSword, algunos tienen un eSword para estudiar y ya sacar allí, o tal vez el logo también, ¿no? Y si no, dicen, no, muy caro el logo, únanse entre 10 y se compra y le sale más barato, ¿por qué? Porque es la misma clave y todo, y tenemos todo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá logos, y es una maravilla, de herramientas que no las vamos a encontrar ni siquiera en una librería, hermano, porque tenemos muchas buenas herramientas que hay que aprovecharlo. ¿Pero por qué? Porque uno quiere aprender más, quiere estudiar más, y nunca se quedó ahí, nunca se queda allí. No sea conformista también con lo que ya sabe. Bueno, nunca se me salió el pasaje de Pablo de 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y me deja siempre ese pensamiento allí de que no sé, siempre puedo saber un poco más. De que todavía no lo sé, puedo aprender un poco más. Y bueno, dejémonos un poco de manipulación o de palabrería nosotros mismos. Y debemos cuidar, eso es un peligro también de nosotros. En la predicación, en el ministerio mismo, especialmente esta parte de la predicación. En la predicación, mucho de nosotros, poco de Cristo. Mucha experiencia, poco contenido bíblico. Mucha manipulación al texto y poca exégesis. Y muchos bosquejos propios, porque yo los hago bonitos, y poco extracción de la palabra, poco sacar de la palabra qué dice Dios ahí. Y creo que es pasando tiempo, y no llevándonos a la palabrería. En eso, exageraciones, hay mucho de eso, ¿no? ¿Cuánta gente en el púlpito exagera mucho, bromea mucho,
promesas no cumplidas, pastores entreteniendo iglesia, acomodando las palabras y haciendo muchas cosas como esta, son parte de a veces de un error que hay en nuestra forma de predicar o hacer el ministerio. O imitación, esta última parte, con esa concluye este sector. ¿Qué dice? Imitar a otros. Vivimos imitando a otros a veces, especialmente los más jóvenes tenemos esa tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Querer ser como otro. Y vemos a uno y vimos, así está, lo agarramos a eso. Y cuando uso también esta expresión de imitar a otros, no solamente pienso en imitar cómo predica, sus gesticulaciones, su manera, su forma, sus palabras, cosas así. Aún también, hermano, pensar que el crecimiento de la iglesia consiste en forma, maneras o método. Me acuerdo cuando estaba estudiando acá en el seminario, salió el boom de Rick Warren y iglesia con propósito, ¿no? Y todos querían copiar porque 1 millón de miembros, digamos, no allá, digamos, no un millón acá, y había, ahí está la clave, digamos, no los 5, qué sé yo y todo. Pero Rick Warren decía algo que muchos de estos libros tienen estas dos cosas. Decían, su libro, él decía, este libro es para ser adoptado y ser adaptado. Y automáticamente, ¿qué te decían? Es un método. Y los métodos pueden ser adoptados y adaptados. Entonces, puede ser aplicado y puede que no sea aplicado también. Listo. Pero no es principio, no es forma. Ahí está, es el punto. Hay un libro, tiene una tendencia reformada, pero es interesante y bueno. 9 marcas de una iglesia saludable. Se lo recomiendo. 9 marcas de una iglesia saludable. Es bueno porque habla de principios. Y las iglesias no deben pensar en que el crecimiento está basado en formas, maneras o éxito de otros, sino en principios de la palabra del Señor. Porque eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Eso no se negocia y no se cambia nunca. Entonces, si hay por ese lado un perfil, creo que vamos mucho mejor. Concluyo con esta reflexión. Al final de la conclusión, antes de la conclusión, dice: ¿qué necesita la iglesia hoy? ¿Qué tiempo se requiere para cumplir esta noble tarea? ¿Es suficiente el tiempo que le invierto hoy? ¿Por qué las iglesias de sana doctrina no están creciendo en nuestro entorno? Y algo está pasando. Y de alguien es la culpa también. ¿Por qué no crecen las iglesias? Y por si acaso no estoy hablando de crecimiento, de crecimiento ni cosas como esa. ¿Ya? Crecimiento saludable, como diría. Esa es la expresión de ese libro. Crecimiento saludable. Y sí creo en el crecimiento numérico, por si acaso. Sí creo. Pero creo que hay que trabajar, hermano, para eso. Porque a veces nosotros, especialmente los más jóvenes, y hay jóvenes acá también como yo, que queremos resultados ya. Y sin pagar, como diría alguien, derecho de piso. O sin sudar. O sin pasar tiempo. De cierta forma, hermano, los japoneses no tienen razón. Un concepto japonés sobre empresa dice que el concepto japonés sobre empresa dice esto: una empresa, para ser exitosa y ser premiada, debe tener continuidad y crecimiento 20 años. A los 20 años, si una empresa con continuidad, con crecimiento, con todo eso, en 20 años te dan un premio. Ahí está tu premio. Porque sos una empresa madura. Porque ellos manejan el concepto, primeros años es como un bebé, una empresa. Hay que estar ahí, hay que estar allí, hay que estar velando, luego hay que estar dando, hay que estar inyectando, hasta llegar a una madurez, todo eso. De cierta forma, hermano, hay algo de eso en una realidad en las iglesias también. Nosotros queremos resultados así, ya no. 2 o 3 años, y los hermanos piden resultados, ¿no? ¿No hay resultado, pastor? Que venga otro, dice, ¿no? Y por si acaso han estado así por muchos años, ¿no? Y quieren que vos les soluciones con 2 años. Si hay esa tendencia en las iglesias, hermano, yo les pediría que hagan lo posible de trabajar con ellos, que por lo menos le den 5 años, por lo menos. Dígale, hermano, sinceramente, diga, por si acaso, yo no quisiera trabajar 1 año, 2 años. 5 años por lo menos, como un plazo, y de ahí vamos para adelante. Yo estoy cumpliendo 5 años ahora en la iglesia, le dije a la iglesia 5 años primero.
5 años. Hicimos un plan estratégico a 5 años que lo estamos culminando ahora en diciembre. Ahora en diciembre estamos renovando compromisos de cierta forma. No, digo, no en el concepto de la iglesia, solo con el liderazgo le dije, ahora vamos a hacer una planificación a 10 años, a partir de ahora. Nos proyectamos, hacemos una planificación estratégica 10 años a partir de ahora. Y hay pilares y cosas, todo lo demás que tiene que ver con planificación. Pero yo soy de los que creo que el crecimiento, hermano, está basado en una estabilidad, en continuidad. Una estabilidad con continuidad hace la diferencia, hermano. Y con un pastorado serio y responsable o saludable, hermano, hay muchas cosas que Dios puede hacer por medio de ustedes en el ministerio. Lo otro, o lo contrario a todo lo que hemos mencionado ahora, entonces es mejor no estar en el ministerio, hermano, y no estorbar a otros que van a trabajar. Si van a trabajar realmente, hermano, háganlo, porque el trabajo del ministerio es grande, es maravilloso y hay mucho por hacer. Y desarrollemos esos conceptos cabales bíblicos de iglesia y del ministerio así en las futuras generaciones. Pastores nuevos, seminaristas, gente que venga al ministerio y no que queden otros conceptos, hermano. Creo que vienen por allí. Tal vez si hay un comentario o alguna pregunta, lo hacemos ahora y culminamos hasta esta noche. Como le dije, todo lo de finanzas o de un poquito de forma, manera, vamos a tocarlo la próxima, que es en septiembre. Ya. Ahí vamos a hablar de los pasajes de finanzas, de todos los pasajes. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Hermano Wilfredo, ¿tal vez algo que decir? No solo, tal vez recordarles, ¿no? La fecha del próximo es el 30 de septiembre. Bueno. No queremos tener malas experiencias como las anteriores. Sí.